Hoy estaremos hablando del don de lenguas en las iglesias cristianas. Es un tema un tanto controversial porque Jesús, siendo un hombre lleno del Espíritu Santo, nunca habló en lenguas. ¿O sí? ¿Por qué en nuestras iglesias populares de hoy día una de las características que te identifica a ti como una persona llena del Espíritu Santo es hablar en lenguas? Cuando se derramó el Espíritu Santo en el Pentecostés, Hechos capítulo 2, allí se habla en lenguas. ¿Cuál era el propósito de Dios? ¿Será que para yo decir que estoy lleno del Espíritu Santo debo hablar en lenguas? ¿Por qué Juan el Bautista, un hombre que dice la palabra que estaba lleno del Espíritu Santo, nunca habló en lenguas? ¿Y qué sucede en nuestras iglesias de hoy día entonces? Que para que a ti se te catalogue como un siervo de Dios, como un hijo de Dios, debe de estar lleno del Espíritu Santo y eso te conllevará a hablar en lenguas. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Qué quería Dios transmitir en Hechos capítulo 2 cuando dio el mensaje o el don de lenguas? Hoy en día el don de lenguas es funcional en nuestras iglesias. Ese lenguaje tanto extraño que hay hoy en nuestras iglesias realmente es de Dios. ¿Será el Espíritu Santo? ¿O tal vez es otro espíritu? Vamos a contestar todas estas preguntas en este video. Yo soy Alberto Fabián y esto es Cosas Bíblicas. Hechos capítulo 2 nos cuenta la historia. Allí nos dice que los discípulos estaban juntos, estaban unánimes, estaban compartiendo en la mesa, estaban orando. Y de repente llegó un viento recio, llenó aquel lugar y de repente se pusieron en sus cabezas allí lenguas como de fuego y comenzaron a hablar en lenguas, en un idioma que no era el de ellos. En ese momento que eso sucedió, dice el texto que comenzó a aglomerarse afuera de aquel lugar un sinnúmero de personas. Y esas personas que se aglomeraban allí eran de diferentes países, de Egipto, eran de Mesopotamia, eran de África, eran de Chipre, diferentes lugares del mundo. Estaban allí reunidos. Y cuando escucharon a esos discípulos hablar en lenguas, el texto dice que cada uno de ellos le escuchaba hablar en su propio idioma. Quiere decir esto entonces que para yo hablar en lenguas tengo que hacerlo con un propósito, tengo que hacerlo con algún tipo de objetivo. Dios de manera abierta, por decirlo de alguna manera, no me daría a mí el don de lenguas para yo predicar en mi iglesia, porque en mi iglesia todos hablamos español. Sería totalmente innecesario yo comenzar a hablar en un lenguaje no conocido para una iglesia que no lo conoce. Entonces, ¿qué es lo que pasa en las iglesias de hoy cuando se manifiesta este don de lenguas? ¿Cuál es la necesidad de hablar en lenguas? ¿Qué realmente está pasando allí? ¿Será que el Espíritu Santo ha cambiado un tanto de táctica? Que ya no es necesario que hayan personas allí que comprendan el lenguaje para el Señor manifestar el don de lenguas. Te voy a contar un testimonio. Hace un tiempo escuché un pastor decir que estaba predicando en Hungría. Y allí en Hungría este predicador, este pastor hablaba español, no hablaba ese idioma húngaro, ¿verdad? Y mucho menos el inglés. Pero tenía un traductor allí que esa persona sí sabía hablar húngaro. Y este pastor predicaba en español y el húngaro traducía lo que ese pastor estaba diciendo. Pero llegó un momento en la prédica que el traductor se quedó callado y el pastor, aunque él en su mente entendía que estaba hablando en español, las personas que estaban allí entendían completamente lo que este pastor estaba diciendo. Para mí ese es el don de lenguas. Tú estás en una nación donde no conocen tu lenguaje y Dios quiere dar un mensaje de manera directa en aquellas personas. Y allí Dios entonces se manifiesta con el don de lenguas para dar un mensaje en especial. No es que tú llegas aquí a predicar y de repente comienzo yo rama la cachenga sin ningún tipo de sentido. ¿Qué realmente estoy diciendo yo allí? Escuché a un brujo, que te voy a poner el video a continuación, diciendo que ese lenguaje extraño ellos lo usan para llamar espíritus. Esto es terrible. Vamos a ver esto. Que usted ve, también hoy. El cristiano que tú ves
El cristiano que tú ves, que, Señor, eso está en escrito. Tengo un libro que me regaló, tú sabes, el Señor Oscuro. Eso nada más usted puede hacer eso para invocar demonios. Eso no está en la vaina de Dios. Y el varón, el cristiano del coño que tú ves que empieza a decir que, ¿qué diablo tú estás hablando ahí? Dios va con eso. Eso no existe. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Ese libro se lo regaló el mismo diablo? Obvio, claro que sí. ¿Y usted tiene contacto? Él dice que tiene contacto con el diablo, varón. ¿Te das cuenta? Es algo sumamente interesante. Allí él usa este don de lenguas para llamar demonios, para poder hacer algún tipo de brujería. Ojo, con esto no estoy diciendo que todo aquel que habla en lengua lo está haciendo para llamar espíritus, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que el don de lenguas es un don que se da de manera circunstancial. Si Dios quiere que tú le des un mensaje a un americano que habla inglés, pero tú no hablas inglés, Dios en ese momento, el Espíritu Santo te va a dar el don de lenguas para que tú transmitas el mensaje a esa persona que habla en un idioma totalmente diferente al tuyo. También conozco la historia de un haitiano que iba pasando por una de estas iglesias populares y allí este haitiano se paró frente a la puerta de esa iglesia y escuchó lo que estaban diciendo. El haitiano contó el testimonio y él dice que allí en esa iglesia, cuando hablaban en lenguas, que estaban hablando en creol, una lengua en creol, ¿verdad? Dice el haitiano que estas personas estaban insultando y maldiciendo el nombre de Dios. Es muy delicado este tema porque no quiero ofender a nadie, ni quiero que tú te sientas mal si has manifestado eso en tu iglesia en alguno de los cultos. No es mi intención, es para que abras los ojos. Pero ¿por qué Jesús, un hombre lleno del Espíritu Santo, nunca habló en lenguas? ¿Qué sucedía con Cristo? ¿Por qué Jesús no habló en lenguas? Si Jesús era un hombre lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo. Jesús solamente habló en lenguas, se pudiera decir, en una sola ocasión y fue clavado en la cruz. Mira cómo Jesús lo dice. Elí, Elí, lama sabactani. Lo que Jesús está diciendo allí es: Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? O sea, cuando Jesús habló en lenguas, era un lenguaje conocido. Y Jesús lo que está citando es el Salmo 22. Lo puedes leer. No otra cosa. Jesús está citando la misma palabra en otro idioma, pero un idioma conocido. Un idioma que se conocía por el pueblo, un idioma que lo podían entender todos claramente, no un idioma, una jerga un tanto extraña que realmente a veces ni existe y es un tanto forzada. Hace un tiempo vi un video de una cristiana cantando y de repente, de manera natural, comenzó a cantar en lenguas. Yo nunca vi a los apóstoles cantando en lenguas. Yo nunca vi a Cristo cantando en lenguas. No. Es muy interesante este tema y un tanto delicado porque puedo ofender a grandes amigos que tengo en esas iglesias populares que quiero y amo muchísimo. Pero la verdad de Dios no se puede esconder. Juan el Bautista, un hombre lleno del Espíritu Santo, nunca habló en lenguas. Jesús, un hombre lleno del Espíritu Santo, nunca habló en lenguas. Cuando los apóstoles en Hechos capítulo 2 hablaron en lenguas, era porque era sumamente necesario. Era porque allí habían personas que necesitaban escuchar lo que Dios tenía para cada uno de ellos. Así que si tú estás manifestando esto en tu iglesia, visto algo, te recomiendo que ores y clames a Dios para que Dios te dé sabiduría y entendimiento para poder comprender este don. Que Dios te bendiga de una manera especial. Yo soy Alberto Fabián y esto es Cosas Bíblicas. Bendiciones.